¿qué tal? ¿Cómo le va? Ante todo les deseo nuevamente muy buen año y que la excelente salud los acompañe siempre, todos los días. En entrevista especial de Guía tu Cuerpo, hoy queremos abordar el tema de las infecciones por COVID-19 que han aumentado en la región, hay que decirlo así de claro. También han aumentado los casos de influenza estacional y del virus respiratorio sincitial. Hablemos del VRS, o sea, más breve, las siglas en inglés. Hay que estar bien pilas con esto porque el aumento de solo una infección respiratoria es motivo de preocupación. Imagínense cuando 2 o 3 infecciones respiratorias empiezan a afectar a una población de forma simultánea. Esto debería de ponernos a todos en alerta. Y no lo digo yo, lo dice la directora de la Organización Panamericana de la Salud, la OPS, Carissa Etienne. Su llamado es a implementar medidas que han probado ser eficaces durante la pandemia de la COVID-19, como las vacunas, la vigilancia, el uso de mascarillas, que a veces no nos gusta, y el distanciamiento social, que menos nos gusta. Bueno, para hablar de ello nos acompaña hoy en el estudio un experto, el doctor Eduardo Becerril, quien es infectólogo y jefe de laboratorio de microbiología del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, el INER. Bienvenido, doctor Becerril. Bueno, hemos ido relajando las medidas para evitar contagiarnos de la COVID. Hay que volver a las restricciones. ¿Usted cómo ve el panorama hoy por hoy? Pues es común o es normal, antes de COVID era normal que durante la temporada invernal pues igual incrementaran todas estas enfermedades respiratorias agudas causadas por, sí, el virus sincicial respiratorio, pero hay un sinfín de números como el rinovirus, hay otros virus que se llaman parainfluenza, el virus de influenza que también tiene un comportamiento estacional, eran los que más predominaban. Entonces, durante mucho tiempo, con estas medidas que usted bien comenta, la restricción, el evitar contacto social, el uso de mascarilla, pues prácticamente durante los primeros años de la pandemia por COVID dejaron de circular y no se detectaban con los estudios diagnósticos. ¿Y ahora han vuelto? Ahora han vuelto y parece que han incrementado el número de estas enfermedades respiratorias altas en los últimos prácticamente 2 meses. Como bien lo comentaron, y ya también está la alerta por estas instancias internacionales, pues también tenemos un incremento en esta temporada, principalmente de influenza, esta influenza estacional, virus sincicial respiratorio, que tienen este comportamiento estacional y que cada invierno empiezan a circular de manera importante. De hecho, hay niños ingresados en hospitales por este virus sincitial respiratorio y no por la COVID-19. O sea que este virus también hay que estarlo observando, ¿cierto? Sí, incluso el virus sincicial respiratorio provocaba, sí, o puede provocar un espectro de enfermedades, desde un catarro común hasta una enfermedad que semeja a influenza e incluso una insuficiencia respiratoria aguda. ¿Qué ha cambiado desde el inicio de la pandemia hasta nuestros días en términos de síntomas, doctor Becerril? ¿Qué ha cambiado? Es la severidad con la que se presentan las infecciones actualmente por COVID. Si bien antes podíamos tener esta falta de olfato y posterior a esta pérdida del olfato y alteración en la percepción de los sabores y de los olores, pues teníamos datos de tos, dificultad respiratoria, fiebres muy altas y la falta y la baja de oxigenación en estos, pues a través o con la cuantificación con estos oxímetros. Actualmente estos casos, y afortunadamente gracias al acceso a las vacunas y que este acceso a las vacunas en muchas regiones de nuestro planeta ha sido universal, pues estas manifestaciones severas o críticas las hemos visto en menor cantidad. Actualmente la mayoría de las infecciones que vemos son infecciones que son como muy leves, con presencia de fiebre, un poquito de escurrimiento nasal y este dolor de cabeza. Pero esta severidad con la que vivimos o con la que se inició esta pandemia, pues realmente ha quedado muy atrás. Actualmente todavía podemos tener estas infecciones o ingresos a hospital, pero realmente son en personas que no se han vacunado, porque todavía hay personas que se rehúsan al uso de vacunas, que no creen en las vacunas, y también a personas que tienen muchas enfermedades crónicas, como personas con diabetes, personas que utilizan medicamentos que bajan defensas para el control de algunas enfermedades autoinmunes, personas
que tienen otras inmunodeficiencias. Por ejemplo, las personas que viven con VIH pueden tener todavía manifestaciones un poquito más severas que el resto de la población que no pertenece a estos grupos o que no tiene estas enfermedades crónicas. Un tema que me importa mucho es cuándo debemos hacernos una prueba. Por ejemplo, si usted amanece el lunes con el escurrimiento nasal, con el dolor de garganta, con el dolor de cabeza, bueno, tiene que ir a hacerse una prueba, pero ¿cuántos días debe esperar? Durante los primeros 5 días de haber iniciado los síntomas es donde podemos tener un mayor rendimiento de estas pruebas rápidas, que obviamente, aparte de ser rápidas y que nos dan un diagnóstico, una positividad en 15 minutos, ya también se han comercializado estas pruebas a las cuales en muchos países se puede tener acceso. Sí, pero si hoy tengo síntomas, ¿hoy me puedo hacer ya la prueba? Si hoy tiene síntomas, hoy puede hacerse la prueba, porque obviamente pasó ya un par de días en el que se dio la infección primaria y hay un periodo en el que adquirimos las infecciones, empieza el virus a replicarse y prácticamente cuando iniciamos con los síntomas ya pueden ser detectadas por estas pruebas. Omicron y sus subvariantes no son tan severas como el virus original. Sí, incluso se ha demostrado también que parece que no se reproduce tan rápido a nivel de las células de los pulmones, que es una cosa importante y claro, que es una de las razones por las cuales ahorita, a pesar de tener un incremento en el número de casos confirmados, pues realmente los hospitales no están saturados como en el pasado, que nos quedamos sin capacidad para recibir nuevos pacientes. Sí ha habido ingresos a los hospitales, pero no se compara en nada con lo que vivimos muy al principio, ante el 2020-2021. ¿Qué tan contagiosa es? Se dice que es 3 a 6 veces más contagiosa que su predecesor, que fue Delta, la que predominó durante finales o prácticamente durante todo el año 21 de la pandemia. Se hizo o adquirió estas mutaciones hicieron que se hiciera 6 veces más contagiosa que esta variante Delta. Doctor, nos llega una pregunta de la cuenta de Twitter de @ISAentrevista, que es la cuenta oficial de este programa, y nos preguntan ¿cuánto tiempo necesitas estar en contacto con alguien con el virus para contagiarte? Pues realmente es como una pregunta difícil de responder. Porque hay como datos, o dependiendo también de las circunstancias en las que nos encontremos. Por ejemplo, si estamos en contacto con una persona que es COVID positiva o que ya tiene una infección por SARS-CoV-2 y estamos en un lugar cerrado con poca ventilación, pues pueden pasar un par de minutos o incluso un par de horas de tener contacto estrecho para poder adquirir la infección. Les digo, es como difícil porque si bien habíamos mencionado que es 6 veces más contagiosa que las otras variantes que predominaron por mucho tiempo, hay estudios que cuando inició o cuando empezó a surgir Omicron, por ejemplo en Inglaterra, en un estudio de 120 personas que acudieron y que ya estaban vacunados y que tenían refuerzos o el tercer refuerzo y que acudieron a una reunión en estas épocas que acabamos de pasar de Navidad, pues prácticamente 19 de esas 120 personas salieron positivas o se contagiaron durante ese momento, que obviamente no se especifica en este estudio las condiciones o el espacio o la carga viral que tenía la persona que contagió a los demás. Entonces, como un dato que sí es un poquito difícil de responder. Y hoy por hoy se sabe cuántos días dura un contagio con Omicron o sus subvariantes, a diferencia del contagio que duraba a veces hasta 14 días o más con la Delta. Sí, actualmente ya se ha también disminuido o ha reducido también este periodo de cuarentena o de aislamiento total, y prácticamente se dice que después de haber iniciado los síntomas, 10 días después de haber iniciado los síntomas, prácticamente dejamos, o al día 11 para ser más claros, dejamos de ser potencialmente contagiosos. Hay otras posturas que mencionan que prácticamente durante los primeros 5 días es donde tenemos mayor riesgo de transmitir la infección, y del día 5 al día 10 podemos ya salir de este aislamiento estricto, convivir con otras personas, pero siempre utilizando la mascarilla para disminuir también este potencial riesgo de transmitirla a otras personas. ¿Nos puede contar un poquito más sobre estas subvariantes que son las que están dando lata en estos momentos? Ha habido combinaciones o actualmente circulan otras variantes que son recombinantes, es decir, que 2 variantes en una misma persona provocaron una infección. Esta misma infección en una misma persona provocó que surgiera una variante nueva que tiene material genético de
las dos variantes que provocaron la infección. Entonces, aparte, actualmente está circulando una variante que se llama recombinante, que tiene material genético tanto de una subvariante de Omicron B1 y B2, que no sabemos bien cuál es el comportamiento. Parece que todo va a seguir igual, con infecciones muy leves en personas que están vacunadas y sin comorbilidades, pero en cualquier momento estas subvariantes o estas variantes pueden adquirir nuevas mutaciones y provocar quizá incremento en el riesgo de contagio, como lo hemos estado viviendo a partir del surgimiento de las nuevas variantes, incremento en la letalidad o en la gravedad de los síntomas que no se ha visto con estas subvariantes, pero en cualquier momento estas mutaciones pueden provocar cualquiera de estas condiciones, que nos dé una enfermedad más grave, que evadan la respuesta inmunológica que ya adquirimos por infecciones naturales y por las vacunas que se están aplicando actualmente. ¿Qué se sabe? ¿Cuánto tiempo después de haberte puesto el segundo refuerzo, o sea, tu cuarta vacuna, empiezan a disminuir estos títulos de anticuerpos? Pues en promedio es al cuarto o quinto mes de habernos administrado estos refuerzos. Se ha visto que hay como una disminución en cuestión de niveles de anticuerpos protectores que se generan a partir de la administración de estas vacunas. Otra pregunta, nos llega a la cuenta de @isaentrevista y dice así: ¿las pruebas de diagnósticos existentes son eficaces para detectar las nuevas variantes de Omicron? Sí, afortunadamente, pues la mayoría de estas pruebas detectan alguna proteína o algún gen específico de estos virus. Y la proteína que más se ha visto afectada, incluso o la que más ha sumado estas mutaciones, es una proteína que se llama S o spike o espiga, que igual es la que permite unirse el virus, unirse a las células y empezar todo este ciclo de replicación. Entonces es la que más ha mutado y solamente las pruebas que utilizan o que detectan esta proteína S o spike son las que no detectan estas nuevas subvariantes, pero afortunadamente la gran mayoría de las pruebas detectan otras proteínas como la N, otra proteína que se llama RDRP, y la proteína E, que es una proteína que tiene el virus, que envuelve o que es una proteína de envoltura del virus. Con esta precisión le propongo irnos a una breve pausa para luego continuar hablando del resto de los virus que nos están afectando en estos tiempos. Regresamos muy pronto con el doctor Eduardo Becerril, infectólogo y jefe del Laboratorio de Microbiología del INER de México. Estamos de vuelta para continuar hablando con el doctor Eduardo Becerril, infectólogo y jefe del Laboratorio de Microbiología del Instituto Mexicano de Enfermedades Respiratorias, el INER. Y bueno, doctor, ¿es verdadero o falso que las vacunas contra la COVID-19 funcionan hoy por hoy, a pesar de que te la hayas puesto la última en julio del año pasado, por ejemplo, para prevenir la enfermedad grave o la muerte? Gracias a las vacunas y a este incremento del número de infecciones naturales, desafortunadamente, no solamente están los anticuerpos, sino también hay otro tipo de inmunidad. Por ejemplo, hay otras células, las células T, que también pueden reconocer y montar una respuesta, y parece que estas mutaciones no afectan a esta inmunidad celular que también llega a protegernos. Entonces, prácticamente aunque no tengamos un refuerzo de vacuna en este momento, pues prácticamente si adquirimos una infección por estas subvariantes que son menos letales, podría decirse, o menos severas en cuanto a la forma de presentación, pues tenemos esta protección todavía, a pesar de no tener como estos refuerzos, de no tener una enfermedad grave y de llegar a un desenlace fatal que es la muerte. ¿Qué es peor, la COVID-19 o la influenza? En estos momentos ya estamos vacunados. Pregunta difícil de responder porque la influenza pues también ha provocado muchas pandemias. Es un virus que cambia más que el virus del COVID-19 y que no estamos exentos, o que todavía el mundo está en riesgo de tener o de que surja una mutación que nos lleve a tener una nueva pandemia por este virus de la influenza. Entonces parece que son como muy similares. Quizá la influenza, como lo vimos en el 2009, si no mal recuerdo, pues estábamos como más preparados como personal médico,
y teníamos ya disponibilidad de vacunas, entonces fue como un poquito más rápida la respuesta porque también ya teníamos acceso a tratamientos que habían demostrado ser eficaces. Entonces, quizá por ser un virus nuevo, COVID-19 fue más desastroso en este momento si lo comparamos con lo que ya tenemos de influenza o con lo que yo he vivido de influenza durante estos, no van a decir 20 años que tengo, pues iniciando esta carrera como médico, ¿no? O sea, desde estudiante hasta lo que nos dedicamos actualmente. Ahora, hablamos de muchos virus a la vez, pero ¿cómo una persona distingue cuando tiene COVID-19, influenza o el VRS? Díganos los síntomas de cada uno, así, detalladitos, o cuál es la diferencia. Por ejemplo, ya usted dijo, COVID-19, tienes primero escurrimiento nasal y luego te empieza el dolor de garganta y el dolor de cabeza y el de los huesos, etcétera, etcétera. Y también nos dijo que en el caso de la influenza era un comportamiento súbito de algunos de esos síntomas. ¿Vamos bien? Sí, la diferencia en cuestión de manifestaciones clínicas sí es como muy compleja porque todos pueden dar las mismas manifestaciones clínicas, pero quizá con COVID pues hay sí este escurrimiento nasal, pero el dolor de garganta es terrible. No sé, todas las personas que he visto que han tenido COVID-19 con estas variantes y subvariantes, probablemente no hay medicamento que les quite este dolor o ardor de garganta, entonces es un dolor diferente a lo que pueden provocar. ¿Es como un moco en la virus. Garganta o es un dolor intenso? Es un dolor intenso que lo describen como tipo ardor, como si picara algo, pero con ningún medicamento prácticamente disminuye. Estos medicamentos que usamos para disminuir estas manifestaciones, estos síntomas o estos antiinflamatorios realmente no se les quita. Entonces quizá en este momento el dolor de garganta acompañado de fiebre y quizá escurrimiento nasal sean los datos que nos orienten a que una persona puede tener el dolor de cabeza COVID. No. También puede estar presente el dolor de cabeza y también todos te pueden dar estos dolores articulares y estos dolores, bueno, sean mialgias o dolores musculares que sentimos. Para influenza son muy similares, pero prácticamente... ¿Cuál no está? El inicio súbito de estos síntomas o que de repente empieza a tener fiebres altas de 38, Puedes empezar con fiebre cuando tienes influenza. Puedes empezar con fiebre solamente, tener cefalea y tener un poquito de este dolor de garganta que no es tan importante. Y lo que sí es más importante con influenza es este malestar general que sienten las personas acompañado de fiebre. El cuerpo cortado que le llamamos. Y este inicio, a esta hora estamos bien y ya terminando tu programa ya nos sentimos fatales. Toquemos madera, doctor. Y para virus inicial respiratorio, pues realmente es como muy complejo porque puede dar, o sea, los síntomas pueden ser muy similares a un resfriado común con dolor de cabeza, puede o no puede haber fiebre, o sea, no es tan frecuente que tengamos fiebre y lo que sí es que da un poquito más de tos, a diferencia de los otros dos virus respiratorios con manifestaciones iniciales. ¿Y una tos por muchas semanas? Una tos que puede persistir por muchas semanas y hay un término que existe descrito, que yo no creo tanto en él, pero es una bronquitis aguda. Entonces prácticamente virus inicial respiratorio puede provocar una bronquitis aguda, incluso puede dar estos datos en el que las personas se encuentren un poquito más ronca de lo normal y que hablan de forma no normal, con una voz como más nasal, es datos que pueden dar este virus inicial respiratorio. Pero realmente no podemos confiarnos ni creer en la cuestión clínica o estas diferencias que hemos visto que traté de resaltar y básicamente todo nos lleva a que para hacer diferencia entre estos virus respiratorios siempre hay que hacer alguna prueba diagnóstica que nos permita decir estos síntomas son por virus inicial respiratorio, estos son por COVID-19 o esto es por influenza. Bueno, pero hay muchos países donde estas pruebas no existen y entonces hay que ir más a los síntomas. Por eso es que le pregunto esto, doctor, ¿y qué tan verdadero o falso es que a una persona le puede dar al mismo tiempo influenza y COVID-19 o COVID-19 y el virus sincitial respiratorio? Sí, no es tan común, pero se ha visto casos, incluso durante esta temporada que así hemos iniciado esta plática, que hemos visto un incremento en el cual circulan todos los virus, pues hemos visto un mayor número de personas que tienen
una infección por COVID-19 y aparte tienen influenza. O incluso en los niños que están o que han llegado a hospitalización, por ejemplo, en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, no solamente tienen influenza, virus sincicial respiratorio, sino tienen un tercer virus que es quizá la combinación de estos virus lo que genera estos cuadros graves en estos niños que han ingresado a una hospitalización. Pero sí puede llegar a ser frecuente esta coexistencia en una misma persona de diferentes virus respiratorios. Que esto también ya se había visto y se había descrito desde enero del 2020. En Wuhan había casos en los cuales se había reportado una coinfección o coexistencia de COVID y de influenza, pero realmente no se sabía si la gravedad era por influenza o por COVID. Se les daba tratamiento contra influenza, entonces pues prácticamente pues todo quedaba o todo se le achacaba a este COVID-19, la gravedad o los síntomas más importantes. Ya todos sabemos que cuando nos da la COVID hay que aislarse. ¿Para qué? Para evitar que otros se contagien, etcétera, etcétera. Pero cuando tienes el virus sincitial respiratorio y cuando tienes la influenza, también tienes que aislarte. Esto nos lo preguntan de la cuenta de @aisaentrevista. Pues igual cuando tenemos una infección respiratoria por cualquier virus, tendríamos que aislarnos. No es como tan estricto, tan marcado para otros virus respiratorios como para con COVID, pero con influenza también tenemos que tener como ciertas precauciones, tener este aislamiento no tan estricto, o quizá o lo ideal es que estuviéramos aislados para evitar que otras personas o transmitir estos virus a otras personas, pero quizá podamos o es recomendado, si no podemos aislarnos o evitar acudir a nuestro área laboral, porque solamente con influenza y COVID en muchos centros sí te tratan de aislarte para evitar que otros trabajadores se contagien, pues igual utilizar la mascarilla si nos detectan o somos portadores de una infección por virus sincicial respiratorio, utilizar esta medida. Ahí está. ¿Qué otras medidas debemos tomar nosotros como ciudadanos para evitar contagiar a otros si empezamos a tener, pongámoslo así, escurrimiento nasal? Pues sería tratar de evitar acudir a sitios donde haya muchas personas y más sitios cerrados. Y lo que a todos nos ha molestado ante este tiempo, que es usar esta mascarilla o este cubrebocas que hemos utilizado durante estos últimos 2 años prácticamente todos los días. Se impone cuando tienes ya nada más que el escurrimiento nasal, porque no sabes si tienes qué virus tienes, si es el VRS, si tienes la influenza o si tienes la COVID u otro que usted nos mencionó. U otros virus, o incluso también estos síntomas de una alergia o una rinitis alérgica también se puede dar o puede darte las mismas manifestaciones. Entonces, si no tenemos acceso a una prueba, pues lo ideal es utilizar estas mascarillas o estos cubrebocas. Finalmente, usted como infectólogo, ¿está preocupado con que tantos virus convivan a la vez o cree que esto es una etapa transitoria porque fueron las fiestas decembrinas, está empezando el año? ¿O usted cree que debemos prepararnos para convivir con estos virus siempre? Pues estos virus u otros virus, por ejemplo, virus sincicial respiratorio, pues prácticamente han existido mucho tiempo atrás y estos tienen un comportamiento estacional. ¿A qué nos referimos con esto? Que hay como ciertas temporadas o meses del año en el que se incrementa la circulación y obviamente al incrementar la circulación de estos virus, pues incrementa el número de infecciones. Entonces, quizá como bien lo mencionaste, prácticamente va a haber un descenso, terminando esta temporada invernal, aquí en México va a haber un descenso importante de este número de y seguramente enfermedades en la respiratorias. región, ¿no? Y ya como tienen este comportamiento estacional, pues es muy probable, o ya se ha visto, incluso ya lo vemos en los datos que tenemos o que reportamos en el Laboratorio de Microbiología Clínica del INER, que hay un descenso en el número de pruebas positivas para influenza, porque generalmente terminando esta temporada de invierno es cuando deja de circular influenza y empieza a aparecer otro virus, que es rinovirus, que es el que provoca el catarro común y que ese está circulando a lo largo del tiempo, a lo largo del año. Pero esta influenza virus sincicial respiratorio, pues también tiene este comportamiento estacional, que hay un incremento a inicios del otoño, invierno y después llegando a la primavera, prácticamente desaparece o disminuye de forma importante el número de infecciones por influenza, virus sincicial respiratorio, y empezando la temporada de invierno, que será para el siguiente año 2024, ¿sí? No, 2023, ya me estoy adelantando.
pues va a haber otra vez en octubre, vamos a tener este repunte de casos de influenza, virus sincicial respiratorio y de otros virus que causan estas infecciones respiratorias altas. ¿Y por qué se da esto? Porque el pico es a partir de esos meses fríos, por ejemplo, aquí en México, y luego va bajando. Se ha visto que obviamente cuando están estas temporadas de invierno donde hace más frío, pues la gente busca lugares cerrados y entonces hay una tendencia a estar en estos sitios cerrados donde conviven muchas personas y entonces es más fácil la propagación de estos virus. ¿Está preocupado usted con esta convivencia de tantos virus? Pues sí, es como preocupante, es alarmante porque igual ya no solamente recibimos pacientes con una enfermedad grave por COVID, sino también los hospitales o a los hospitales han llegado pacientes que tienen una infección por influenza, esta influenza estacional, también en condiciones graves y pues lo hemos visto más en los niños con virus sincicial respiratorio que también estos servicios de pediatría que se dedican a la atención de enfermedades respiratorias de niños pues también se han visto como saturados en esta temporada invernal. Entonces realmente pues sí es preocupante, pero afortunadamente sabemos que tienen este comportamiento estacional y que finalizando esta temporada de invierno va a haber un descenso de la circulación o del número de infecciones causadas por estos tres virus, bueno, influenza COVID, influenza virus sincicial respiratoria y de COVID, pues quizá vamos a tener este comportamiento que cada 6 meses o cada 4 meses vamos a tener un repunte de casos positivos para este nuevo coronavirus, que ya no es tan nuevo, porque ya tenemos 2 años viviendo con él. Y que seguramente seguirá entre nosotros, por eso hay que seguirse cuidando. Muchas gracias, doctor Eduardo Becerril, por estar hoy con nosotros en entrevista especial de Guía a tu Cuerpo. Y bueno, yo me despido, pero recuerden bien que desde diciembre aumentaron las enfermedades respiratorias y por eso la OPS llamó a no dormirse en los laureles. También el cólera ha aumentado en países, por ejemplo, como Haití. Según la OPS, que no han reportado casos de poliomielitis, es la buena noticia, pero sí de baja vacunación contra esta enfermedad que es silenciosa y no tiene tratamiento. Así que si usted tiene un niño, revise si ya lo vacunó contra la poliomielitis. Cuídese mucho y ámese más. Nuestra próxima cita para seguir hablando de salud es de hoy en 8 días. Hasta la próxima.